Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020, viernes de quedarse en casa. El día de mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de las Aves Migratorias, declarado por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Es un esfuerzo por aumentar el nivel de conciencia sobre las amenazas, tanto generales como específicas, a las que se enfrentan las aves. Les invito a revisar la información más relevante de Pulso Glocal. Veamos qué nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. Continúa el debate en torno a la extinción de los fideicomisos. 3 de los principales periódicos impresos de México lo publican a 8 columnas: La Jornada, Milenio y Excelsior. Podemos observar dos vertientes del tema. Mientras que AMLO ofrece demostrar que los fideicomisos fueron usados para saquear sus recursos y que la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe que constata la desaparición de recursos en los mismos, la segunda vertiente es que más de la tercera parte de los fideicomisos comprometían dinero a los estados, y ahora los gobernadores de oposición se disponen a defenderlos. Podemos ver una política pública que ha marcado el mandato de López Obrador y que es el pragmatismo. Primero desaparece los fideicomisos y después presenta un diagnóstico de los mismos. Como quien dice, primero disparo, luego viriguo. No hay un remedio para los que pudieran ser funcionales, ni mucho menos para el conjunto. Eso sería un camino largo y costoso. Lo que la administración requiere son fondos de inmediato, y si se reduce a los estados que fungieron como feudos políticos corruptos, mejor. Por otra parte, más de corrupción. Esposa de César Duarte abre empresa en Estados Unidos, El Universal. En lo social, en riesgo por pandemia, 44% de los empleos, El Economista. Extorsiones en casetas, Reforma. Por último, en economía, riesgo en las finanzas públicas, El Banco de México, y lo da a conocer El Financiero. Vayamos ahora a la información por periódicos. La Jornada. El presidente López Obrador anunció que una vez que se tenga el diagnóstico de cómo operaban, gastaban el dinero y se beneficiaban en 10 días, presentará un informe para explicar su funcionamiento. Además, reiteró sus críticas a los diputados que se oponen a la decisión. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar. Y así reza las 8 columnas de La Jornada. Mostrará AMLO cómo dilapidaban los fideicomisos. Milenio. Auditoría Superior de la Federación, con Calderón y Peña, hoyo en fideicomisos por 32,000 millones de pesos. Las revisiones de las cuentas públicas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de 2006 a 2018 revelaron un hoyo en los recursos de los fideicomisos, con observaciones por subsanar, que superan los 32,000 millones de pesos, de acuerdo con Auditoría Superior de la Federación e informes camerales. Al menos 2/3 partes de los montos observados, 21,566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales, como huracanes y los sismos de 2017, que afectaron el sur y el centro del país. Excelsior. Estados resentirán fin de fideicomisos. De 68,400 millones de pesos que el gobierno federal prevé obtener con extinción de 109 fondos, en 24,000 millones de pesos están involucrados recursos locales, advierte la Alianza Federalista, la cual canalizará una defensa jurídica de los fideicomisos extintos. Se estimó que aproximadamente son 40 los fondos que afectarán a los estados. Entre los fideicomisos considerados se encuentran los 23 fondos mixtos entre el CONACYT y los gobiernos estatales y algunos municipales. Vamos ahora al panorama político.
El Universal. Esposa de Duarte en fuga y abrió 2 empresas en Miami. Prófuga de las autoridades mexicanas, Berta Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, aprovechó su estancia en Miami para abrir negocios dedicados al reclutamiento de personal de limpieza y a la compra-venta de autos usados. Fundó Extra Clean One en noviembre de 2019 y 3 meses después la concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale Corp. Y a continuación seguimos con el panorama social. El Economista. OIT, en riesgo por pandemia, 44% del empleo en México. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó que en México 44% del empleo total tiene un alto riesgo de verse afectado por la pandemia, es decir, unos 24 millones de trabajadores que podrían experimentar una disminución en horas o salario. Incluso advierte que la tasa de desempleo podría llegar este año a 11.7% de la población económicamente activa, equivalente a 6 millones de personas. Reforma. Ordeñan en caseta 1,000 pesos por minuto. Al menos 1,000 pesos por minuto recaudan los grupos extorsionadores que toman casetas en las carreteras federales. En diferentes tomas, los grupos pueden recaudar en unas 3 horas alrededor de 200,000 pesos en la caseta México-Cuernavaca, ubicada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, sin que ninguna autoridad lo impida. Se dejan de pagar el peaje de 114 pesos por auto, con lo que los concesionarios pierden aproximadamente 2,700 pesos por minuto. Esto es un problema de hace años que se ha dejado crecer y que las autoridades no han hecho nada. Seguimos con el panorama económico. El Financiero. Banjico, riesgo en las finanzas públicas del país. La recuperación económica de México será lenta y prolongada y las finanzas públicas representan un factor de riesgo para el crecimiento, afirmaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. En las minutas argumentaron que algunos de los supuestos en los que descansa el paquete podrían no materializarse, destacando los relacionados con la evolución de la producción del petróleo y la actividad económica. Por último, vamos a la imagen del día. La sombra de Genaro, el fisgón, caricaturista de la jornada. Y ahí vemos, aunque Genaro García Luna se declare inocente, diga no soy culpable y ponga cara de víctima, su sombra de sangre es de victimario. No lo olvidemos. Y con esto llegamos al fin de la transmisión de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un gran fin de semana y nos podamos volver a ver el lunes. Hasta entonces.